Robert Kiyosaki lo menciona mucho. En la universidad no enseñan a hacer dinero. Normalmente a las personas ni siquiera les gusta que les vendan, ¿no? Como mira, Está el que recibió su pago y de una vez sale y se lo tira todo porque para eso trabajé, para eso me jodí. Un saludo muy cordial a todos ustedes que en este momento están viendo este programa, este podcast. Ya saben, son historias de fracasos con final feliz. Yo soy César Agudelo y el día de hoy tengo un invitado súper especial de un tema que estoy seguro les va a encantar. Allá en su casita, en la oficina, en el carro, donde estén, levante la mano el que ha tenido o tiene problemas de dinero. Vea, 100%, ¿verdad? Pues les tengo a una persona que nos va a enseñar a mejorar esa relación con el dinero. Nos va a enseñar eso de que el dinero es energía, el tema de la escasez es un tema mental. Mejor dicho, nos va a ayudar a romper una cantidad de temas mentales y paradigmas en torno al dinero, que si usted tiene problemas de dinero en este momento, prohibido que no siga viendo. Así es que vamos a saludar inmediatamente a Luis Parada. Luis, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y contémosle a la gente un poquito de quién es Luis Parada. Gracias César. Bueno, primero que todo, muchas gracias por tu invitación. Realmente es para mí un placer poder compartir herramientas, historias con las personas, porque siento que realmente todos tenemos el potencial de crecer y transformar nuestra vida. Sobre mí, bueno, yo nací en Bogotá, Colombia, digamos. Parte de mi vida, de mi infancia, la viví en Costa Rica. Con mi familia nos mudamos cuando yo tenía 12 años. Y de los 12 a los 17 viví en Costa Rica, en una parte importante de la infancia, adolescencia. Y luego vuelvo a Colombia. Entonces, siento que eso siempre lo menciono porque me marcó mucho como vivir esas dos culturas. Claro, es que la vida del inmigrante, sea donde sea, pues es un mundo diferente. Tú lo dices, es una cultura diferente, personas. En este caso, pues no hubo la diferencia del idioma, pero clima, absolutamente todo es un mundo nuevo. Exactamente. Inclusive en esas edades es todavía más fuerte porque como estás en el colegio, son recuerdos de infancia, como los amigos de toda la vida, que muchas personas dicen, no, yo recuerdo que los amigos de toda la vida han estado desde el colegio y todo esto. De alguna forma yo tuve una ruptura, porque primero pues tuve unos años en Colombia, unos amigos con los que generé, digamos, lazos como cualquier niño con sus compañeros durante varios años, y luego me voy a Costa Rica y allí vivo 5 años en el mismo colegio, digamos, compartiendo con los mismos niños. Entonces eso genera como esos lazos. Claro. Y al romperlos cada vez que fui de un sitio a otro, digamos que, por un lado, me apoya a ampliar la perspectiva. ¿Sí? Todos los que logramos inmigrar, vivir en otro país, en otra cultura, vemos el mundo como más accesible, por un lado, y por otro, como que nos amplían los puntos de vista. Sí, como, en este país hacen las cosas de otra forma, esto es mejor, esto es diferente, o ve, donde yo vivía esto no sucede así, la seguridad. Sí, total. Es que, por ejemplo, a las personas que nos están viendo, si tienen la oportunidad de vivir fuera de su país, así sea un año, háganlo, porque eso les va a abrir la mente a unas dimensiones completamente nuevas. Es un año viviendo en un país diferente al país de tu origen, vale más que 5 años de universidad, sin decir que pasar por la universidad no sea bueno, ¿verdad? Claro, no, digamos que yo lo veo así. Si tú estás en el país de siempre, digamos, la misma ciudad, inclusive ciudad, el mismo entorno, las personas que compartes, si siempre han sido las mismas, de alguna forma la información que estás recibiendo se repite, solo se repite. Cómo te ven los demás, a dónde vas, tu misma casa, tus mismas cosas. Pero si te das la oportunidad, como tú lo dices, de ir a otro país, así sea por estudio o intercambio, por ejemplo, a cuidar niños, intercambios para cuidar niños, lo que sea. Ese tipo de experiencias, mientras tú en un año de experiencias en tu propio país sin ningún cambio, irte un año a otro sitio es como vivir 5 años de experiencias. Totalmente, totalmente. Bueno, Luis, ¿cuál es tu profesión? Yo estudié administración de empresas.
Sin embargo, desde que estaba en el colegio, yo leía mucho los libros de Robert Kiyosaki. Padre rico, padre pobre, el cuadrante del flujo del dinero, correcto, que el rey Midas. Siempre te apasionó entonces como ese tema de las finanzas, del crecimiento económico. Sí, correcto. Inclusive, bueno, yo provengo de una familia de empresarios. Mi padre y madre son empresarios. ¿En qué sector? Ellos son empresarios en el sector de la educación. Ok. Además, antes de ser empresarios en el sector de la educación, fueron profesores. Dictaron clase para niños de primaria, en colegios. Entonces, ellos siempre han tenido la vocación de enseñar, De educar. de educar. Está en su ADN. Correcto. Y yo crecí en una familia donde ambos, papá y mamá, profesores. Entonces, mucho amor, me enseñaron mucho método, como me encanta aprender, porque pues claro, no solo digamos que el tema de leer y todo esto, sino una mente muy creativa, solución de problemas, porque además empresarios. Entonces, todo eso como que es parte de lo que me integra y siempre estoy pensando en cómo hacer las cosas mejor, cómo brindar algo mejor a los demás. Bueno, pero vamos entonces a entrar en materia con el tema que nos interesa en este momento. Vamos a poner la carne en el asador, como dicen por ahí. Y cómo empiezas a trabajar en ese tema del dinero. Y cómo es el cuento que el dinero es energía. O sea, el dinero más allá de ese papel, de esa tarjeta de crédito, es una energía. Y la energía entonces o la atraigo o la repelo. ¿Cómo funciona ese tema y cómo lo podemos explicar de una manera fácil, sencilla, que toda la gente diga, ah, ok, es por ese lado? Perfecto, mira, me encanta. Esto es lo que sucede. Como yo vengo de este mundo de aprendizaje, de estudio, cuando ya, digamos, tengo la oportunidad de ir a la universidad, yo tenía dudas si entre derecho o administración de empresas que estudiar. Finalmente elijo administración de empresas porque siento que abre como la oportunidad de ser creativo para ofrecer a los demás algo. ¿Sí? Como que tú dices, si yo creo una empresa, significa que puedo tener un producto o un servicio para ofrecer a los demás. ¿Y qué sucede? Con el tiempo me doy cuenta y, por supuesto, yendo a los negocios de mis padres, comienzo a comprender que una cosa, como dicen muchos empresarios, que incluso muchos empresarios que se formaron a pulso, ¿no? Que no tienen títulos, que arrancaron desde ceros vendiendo cosas en la calle y son grandes empresarios que logran mucho éxito económico, empresas grandes, pero ellos dicen que en la universidad no se enseña a ser empresario. Robert Kiyosaki lo menciona mucho. En la universidad no enseñan a hacer dinero. Correcto. En las universidades nos dan información, nos dan herramientas para funcionar en un sistema económico del empleo, ¿sí? Entonces, sí aprendemos a resolver cosas, sí aprendemos a utilizar herramientas. Sin embargo, hay herramientas que no aprendemos en las universidades. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, desarrollar una buena conversación para hacer amigos. ¿Cómo hacer amigos y influenciar en las personas? Exacto, Sí. cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Se recomienda a todos los vendedores. Entonces tú dices, pero ¿qué tiene que ver que yo haga un amigo con el tema Mira, de ofrecerle algo y ganar un dinero? Sí, porque normalmente a las personas ni siquiera les gusta que les vendan, ¿no? Como, mira, tengo esto y vale tanto, y como que eso a veces... todos los que hemos trabajado en ventas sabemos que a todas las personas les gusta comprar, pero a nadie le gusta que le vendan. Correcto, correcto. Como que no nos gusta sentir una presión de que nos están ofreciendo algo, pero sí nos encanta decir, yo quiero esto y adquirir cosas, ¿no? Entonces, ahí va. Las emociones que sentimos tienen mucho que ver con que el dinero es una energía. Por ejemplo, viene el tema de la persona que trabaja, Ajá. recibió su pago, su semana, su quincena, su mes, como sea, y entonces hay como diferentes tipos de personas, ¿cierto? Está el que recibió su pago y de una vez sale y se lo tira todo porque para eso trabajé, para eso me jodí, yo me lo merezco, y ya después la tarjeta de crédito a 20, 30, a lo máximo que se pueda en cuotas. Sí. Está la otra persona que hace lo mismo pero con culpa, ¿cierto? Y que, ay, me voy a comprar esta chaqueta. Y después de que se la compra, ay, no, pero yo no debí haberme gastado esto, se me fue medio sueldo.
y empieza a generar esa culpa, ¿cierto? Está el otro que de pronto no compra absolutamente nada porque quiere tener la seguridad de tener su dinero en el banco. Esas emociones de las que estamos hablando, ¿cómo aprender a manejarlas? ¿Cuál es la emoción más ideal en la que yo debo vibrar para que el dinero venga hacia mí? ¿Cómo hago para atraerlo y no para perseguirlo? Que es un tema que está como muy de moda últimamente, que el tema del dinero es cómo lo atraigo, cómo pongo el dinero a trabajar para mí. Nos enseñaron fue a trabajar duro para obtener el dinero, pero entonces el dinero como que no rinde, como que no alcanza, pero a otras personas se les multiplica, plata llama plata. ¿Cómo podemos entender todo eso y empezar a romper esos paradigmas y esos patrones que de pronto traemos desde la infancia? Correcto, mira, este es el tema. Tú lo has mencionado. Digamos que desde la infancia, los seres humanos traemos una información, ¿vale? Entonces, digamos que en una mentoría que tomé con Bob Proctor, él menciona que los paradigmas son como unos programas que están instalados en nuestra mente subconsciente, ¿vale? Entonces, ¿qué es nuestra mente subconsciente? Eso es lo clave, comenzar a comprender, y a mí me encanta esto porque cuando yo comienzo a estudiar, que me encanta estudiar, y comienzo a buscar la forma de generar mis negocios, mis cosas independiente, porque yo crecí en un entorno de negocios, pero yo comprendo que son los negocios de mi familia, de mis padres, y yo digo, bueno, si Pero lo mío. claro, si un día les llego a heredar algo y no tengo ni idea de cómo administrarlo, de cómo crearlo, pues no va a tener un futuro. Ha pasado, ¿no? Grandes imperios que se los dejan a personas que no saben cómo manejarlo y eso que la persona, los papás, los abuelos construyeron de la nada, en una generación o en menos de dos, se acaba. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Comienzo en esa búsqueda de información de cómo se genera y cómo se crea. Encuentro información como, por ejemplo, que los seres humanos requerimos revisar la información que tenemos dentro de nosotros. Entonces tú dices, ok, ¿cómo se podrá hacer eso? ¿Por qué? Porque normalmente las personas no tenemos claro qué es nuestro pensamiento, qué son nuestras emociones. A veces no comprendemos ni siquiera qué es nuestro cuerpo físico, ¿sí? Entonces comenzamos a darnos cuenta, o yo encuentro la información en la que cada parte de nosotros como seres humanos funciona de distinta forma. Y parece muy evidente, pero requerimos comprender cómo funcionamos en cada nivel para poder hacer cambios, ¿sí? Algo tan sencillo como lo siguiente. Pensar, por ejemplo, que en la alimentación todos sabemos que el azúcar es dañina, ¿sí? Sí. Pero pocas personas, o tal vez lo obviamos, o que, por ejemplo, en relación con el cáncer, está comprobado científicamente que el azúcar es un alimento para las células cancerígenas. Es el que las alimenta. Él las alimenta. Pero entonces es peor aún, que se ha demostrado que hay, por ejemplo, alimentos como las harinas, el arroz, la papa. Estos alimentos se convierten en azúcar cuando entran en el sistema digestivo. Entonces la gente dice, pero si el arroz es salado. Si yo me como... Yo no como azúcar, pero se come una libra de papa al almuerzo. Correcto. ¿Y qué pasa con esa papa? Científicamente y por procesos químicos, esa papa se convierte en glucosa, que eso quiere decir que se convirtió en azúcar dentro del sistema. Y al convertirse en azúcar, significa que la papa es alimento de la célula cancerígena. Ok. Entonces, estamos alimentando una enfermedad Correcto. sin ser conscientes de eso. Correcto. Y asimismo, como no comprendemos ni siquiera cómo funciona nuestro sistema metabólico, que es el que absorbe los nutrientes de los alimentos y cómo funciona. Por ejemplo, si tú me dices, listo, Luis, entonces una persona que debería hacer si tuviera esas células dañinas, lo que debería hacer es evitar todas las harinas y comer proteína. Ya, ¿qué sucede con el cuerpo? Por ejemplo, que yo estudié un libro del Dr. Biter, por un lado, ¿Sí? pero por otro lado de los hermanos Stroh, que son dos españoles. Ellos explican todo el sistema metabólico y ellos dicen que en el cuerpo, cuando tú no consumes azúcares ni harinas, el cuerpo primero
genera su propio azúcar en la dosis que el cuerpo la necesita y la utiliza. Él no se va a quedar sin esa sustancia, porque a todos nos dicen, es que el azúcar es el alimento del cerebro, es que necesita Y la energía para moverse, para el ejercicio. Exactamente. Pero entonces ellos explican que cuando el cuerpo no tiene azúcares, comienza a tomar la energía de la grasa. Entonces ellos hacen una alimentación alta en grasas, alta en proteínas, que a todos nos dicen que le tengamos miedo a las grasas animales. Ahorita últimamente todo eso ha cambiado, ¿no? Ahora, por ejemplo, el chicharrón que antes era un veneno, ahora es mejor que las verduras. Correcto, pero entonces hay que alimentarlo, hay que comer, como te digo, con una restricción. ¿Por qué? Porque cuando comemos el chicharrón, sí es un montón de grasa. ¿Qué sucede si tú comes esas harinas? Al comerlo se convierte en glucosa y al convertirse en glucosa, en el hígado se activa la insulina. Es un tema químico. Cuando esa insulina está activa, lo que sucede es básicamente como que la grasa se aglomera y comienza a acumularse en el cuerpo. Por eso la persona sube de peso. Entonces, claro, tú puedes comer chicharrón, pero sí requieres restringir las harinas. Las harinas. O sea, el chicharrón está bien, pero no con arepita, no con papita, no con yuquita. No, porque demasiada grasa con demasiado este carbohidrato comienza a engordar a la persona. Por ejemplo, digamos que lo visible, ¿no? Que se engorda de la cintura y todo el tema, se sube de peso. Pero lo más peligroso es que hay personas que son flacas afuera porque su sistema metabólico de pronto hacen ejercicio, queman todo lo que... Pero los órganos están tapándose. Eso es lo más peligroso. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con el tema del dinero? ¿Qué tiene que ver todo esto con el tema del dinero? Que nosotros como seres humanos requerimos comprender cómo funcionamos. Entonces, si tú me dices, ok Luis, las emociones que están relacionadas con el dinero, ¿cómo las comprendo entonces? Y yo te digo, las emociones son energéticas por un lado y por otro lado también son químicas. ¿Por qué? Eso nos lo explica Joe Dispenza en el libro Primero en Deja de Ser Tú, como superhumanos, algo así se llama ese libro, que es el último que él escribió, Sobrenatural, algo así. Sí, ese libro nos explica, en ese libro Joe Dispenza nos explica que las glándulas, que son varias, porque a nosotros nos enseñan, no sé, que el hígado secreta la bilis, como que distintos órganos secretan. Cada uno tiene su función. Exacto, pero hay varias glándulas que son un montón, creo que son más de 20, que el cuerpo tiene. Por ejemplo, la glándula pineal que está en el cerebro, que está de moda, todo esto. Esas glándulas liberan sustancias cada vez que sientes una emoción. Ok. Entonces él explica que cuando tú sientes, por ejemplo, tristeza, hay una mezcla química en tu cuerpo que es equivalente a sentirla. Entonces, si una persona siente tristeza, automáticamente el cuerpo suelta una sustancia. O sea, no es algo solo mental. No es algo solo, digamos, voy a decirlo como, no es solo en el campo energético. ¿Por qué? Porque esto es un punto de vista muy interesante, que las emociones son energía. ¿Por qué son energía? Porque, claro, nosotros como seres humanos la experimentamos, pero yo no te puedo decir, toca una emoción. Claro, ni la podemos ver como tal. De pronto vemos cómo se refleja la emoción en la persona con determinado gesto, con determinada reacción, pero la emoción en sí no la podemos ver. Exacto. Sin embargo, nosotros, digamos, podemos comprender que existe, que las personas la experimentamos, ¿sí? Que yo puedo decir, yo experimento tristeza, yo experimento felicidad, yo experimento amor, ¿sí? Lo siento, lo puedo sentir. Y entonces comenzamos a entrar en un mundo en el que las emociones son energéticas, pero también son químicas, porque Joe Dispenza nos explica a través de experimentar La reacción del cuerpo. que el cuerpo suelta sustancias químicas, ¿sí? Ahí sí, como nos dicen que el enamoramiento se da por las hormonas que vienen, digamos, de la pareja. Oxitocina y todo esto. Exactamente, y estas hormonas hacen efectos en nuestro cuerpo que nos hacen generar también sensaciones y emociones. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es la clave para mí? Comprender cómo funciona cada uno de esos, voy a decirles, de esos cuerpos o de esos niveles de experiencia. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué se relaciona tanto con el dinero? Porque, por ejemplo, las emociones, primero, funcionan con el pensamiento. Porque
Cuando tú estás pensando en algo continuamente, depende, si el pensamiento es de alegría, si te genera felicidad, el cuerpo comienza a soltar esa sustancia y tú comienzas a sentirte Se feliz. relaja la postura, la cara. Exactamente, claro, exacto. Y también los demás comienzan a captar eso. Tú puedes entrar feliz o te levantas feliz y de pronto te dice tu hijo o un amigo o alguien a quien ves, un compañero de trabajo, oiga, usted está como contento y siento como una buena energía, ¿está todo bien? ¿Qué pasó? ¿Sí? Y también pasa lo contrario, si uno llega de pronto con la cara arrugada, con su postura encorvados, venga, ¿qué pasó? ¿Durmió bien? ¿Qué está pasando? ¿Está bien? ¿Tiene problemas? Correcto. Entonces, ¿qué sucede? La emoción que nosotros tenemos comienza a tener un ciclo con el pensamiento. Pensamiento, emoción, emoción, pensamiento, pensamiento, emoción, y así comienza a haber un ciclo. ¿Qué pasa? Las personas comienzan a sentir, y esto es clave por lo del dinero, ¿por qué? Porque comenzamos a sentir que yo soy mi emoción. Sí. Comienzo a, O yo soy mis pensamientos. o yo soy mi cuerpo. Comenzamos a identificarnos con objetos, y voy a decir objetos, ¿por qué? Porque las emociones son objetos, pero no son objetos tangibles como decir el vaso, la mesa, el carro, mi cuerpo. No, las emociones son objetos energéticos. ¿Por qué? Porque tú puedes medir la frecuencia de la emoción. Si una persona está sintiendo felicidad o si está sintiendo tristeza, esa frecuencia se puede medir. Igual que los pensamientos. Todos hemos visto que le ponen electrodos y sensores Sí. y le dicen como, piense en algo y eso comienza a mostrar una frecuencia. Piense en felicidad, piense en tristeza o piense un recuerdo que lo haga sentir bien. Entonces, los recuerdos se comienzan a relacionar con las emociones y las emociones son objetos, pero no son objetos tangibles, son objetos energéticos. Ok. Entonces, de ahí comienza a conectarse, por ejemplo, que si tú emocionalmente tienes un rechazo hacia el dinero, lo estás alejando, ¿sí? Bueno, pero ahí viene el tema y pienso que muchos de las personas que nos están viendo se identifican conmigo y decir, ¿rechazo el dinero? No, ¿yo cómo voy a rechazar el dinero? Claro. Entonces es un rechazo inconsciente. Correcto, correcto. ¿Y usted quiere saber cómo identificar ese rechazo? ¿Quiere saber si tiene ese rechazo? Pues le voy a hacer una invitación. Suscríbase a este canal, comente, ponga la palabra dinero para saber que nos están escuchando, para saber que han llegado hasta esta parte del podcast. Compártanlo con sus amigos, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los nuevos contenidos que vamos subiendo a este canal, porque vamos a estar revelándoles cómo identificar si usted tiene un rechazo contra el dinero. De pronto, en su plano consciente, usted dice, no, yo lo que quiero es que el dinero llegue, pero sus actos, sus emociones, la forma en la que trata el dinero, lo rechazan y por eso es que está en la olla, endeudado y que el dinero huye de usted. Entonces, quiere saber cómo aprender a tener una relación sana con el dinero y quitarse todas esas trabas y esos paradigmas y todos esos patrones que le están limitando su abundancia y prosperidad, pues quédese hasta el final, porque de todo eso vamos a estar hablando con Luis. Pero primero, suscríbanse. Entonces, Luis, ¿cómo hago yo para identificar si tengo inconscientemente un rechazo hacia el dinero? Perfecto, mira, lo primero es, con el dinero es importante y también con las demás áreas de la vida, con todo. ¿Qué pienso de la relación de pareja? ¿Qué pienso de mi matrimonio? ¿Qué pienso? Comenzar a hacer una radiografía, ¿vale? Pero vamos a enfocarnos en el dinero. Claro, pensemos en el dinero. Entonces, digamos que vas a hacer esa radiografía. Comienza, como dijimos al principio, con la infancia. ¿Cómo fue mi infancia? Y comenzamos. Diálogos internos. Entonces, ¿yo qué sentía? ¿Qué pensaba en mi infancia? Y ahí Respecto al dinero. claro, respecto al dinero. Entonces, tú comienzas a darte cuenta que lo primero es qué información comenzó a llegar a mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay voy a llamarlo así, hay una herramienta, un concepto que se llama sugestión y autosugestión. Sí. ¿Qué es? La sugestión es digamos que se genera una programación totalmente intangible, eso es interesante, Inconsciente. de un mundo energético. Porque si lo pensamos,
no podemos tocar nuestra mente, ¿sí? Pero si yo te digo, imagina un carro rojo, lo puedes imaginar. Ya lo estoy imaginando. Correcto. Y entonces yo digo, ahí la mente es energía. Otra cosa es que está el cerebro, que es un órgano. Y ese sí se puede... Es un órgano que es tangible. Pero si yo te digo, toca tu mente, no existe. Como que todos decimos, pero ¿dónde está? O sea, Como tocar el alma. correcto. Entonces, en la mente se va guardando toda esta información que es consciente y en el subconsciente. ¿Ves la diferencia? El consciente es la parte en la que tú estás como procesando aquí y ahora. Eso es el consciente. El subconsciente es un espacio donde se está guardando una información que funciona en automático en el sistema. ¿Qué pasa entonces? Si tú comienzas a revisar desde tu infancia qué información ha llegado a mi vida, desde los medios de comunicación, televisión, noticiero, todo lo que veíamos de pequeñitos, ¿qué información llega a mi vida desde mis padres que me criaron, o si me crió la señorita del servicio, la muchacha que cuidaba? O los abuelos. Los abuelos, todo ese entorno, comience a revisar qué recuerdos tiene. ¿Por qué? Porque en los primeros años de desarrollo del cuerpo de todos los seres humanos, desde que era bebé como ponle hasta los 12 años, la gran mayoría de información, de programas, de creencias, de puntos de vista que tenemos son los del entorno. Ahí es donde vienen entonces a pasar factura, por llamarlo de alguna manera, todas las frases de papás de ahorita no hay plata. Correcto. ¿Es que usted cree que la plata crece en los árboles? ¿O usted cree que es que a mí la plata me la regalan? ¿O yo voy al baño y hago plata? Eso está muy caro, ahorita no. Exacto. Que son frases que yo creo que a un 95% de la población nos la repitieron. Así es. Después de que identificamos esos patrones, esas creencias limitantes que tenemos arraigadas de manera inconsciente con respecto al dinero, ¿cómo podemos trabajarlas para empezar a soltarlas y cambiarlas por unos nuevos patrones que nos lleven al dinero, o mejor, que nos hagan atraer el dinero? Me encanta, mira, lo que yo he logrado comprender con todo lo que he estudiado es que una de las herramientas más poderosas para poder hacer ese cambio es la sugestión y autosugestión. ¿Va? Entonces, esto es así. ¿Cómo funciona? Voy a decir algo. Digamos que voy a decir una creencia general, qué sé yo, que los ricos son malos. Sí. Entonces, Porque lo dice la Biblia, es más fácil que un cabello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. correcto. Digamos que por dichos así, la sociedad tiene ese programa, ¿no? Digamos que nosotros que crecimos en entornos católicos, hemos escuchado esa frase un montón de veces. Entonces, esa frase, por ejemplo, está en nuestro subconsciente. Y entonces, inconscientemente, si yo quiero ser bueno y quiero ir al cielo, no puedo ser rico. Inconscientemente eso es lo que esa frase dice. De manera consciente quiero dinero, pero de manera inconsciente digo no porque quiero ser bueno. Claro, porque si dice, es difícil para los ricos entrar al reino de los cielos, Y yo quiero llegar al cielo. y yo quiero ser, y quien va al cielo, las personas buenas, entonces para que yo sea bueno y pueda ir al cielo, no puedo ser rico porque es muy difícil entrar al cielo si soy rico. Entonces ahí comienzan esos dilemas y es fuerte porque revisar la información que tengo aquí rebota, O sea, eso es como una lucha interna entre el subconsciente y el inconsciente. claro, pero entonces ahí lo más clave es tener la apertura para decir, ¿qué es esta frase? Esta frase es una información que está allá, que está instalada de tanto escucharla, ¿sí? Y el problema es este, de acuerdo a mis creencias religiosas, y yo creo que esto es Una verdad absoluta. una verdad absoluta, porque no tampoco quiero ser grosero, yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios, lo menciono constantemente, creo en la bendición de Dios, en su presencia. Sin embargo, en la información que a veces tengo en el subconsciente, yo tengo que decir, esta información me está limitando, me está restringiendo acceso tal vez a una riqueza a la que yo podría acceder si la trabajo, ¿sí? ¿Cómo lo trabajo? No rechazando a Dios, ni rechazando lo que Él Sus significa para enseñanzas. mí, claro, sino rechazando esta frase. Entonces esta frase dice, los ricos no entran al reino de los cielos. Ok, requiero trabajarla. ¿Cómo? Requiero hacer una frase que reemplace esa información.
Entonces voy a decir que los ricos iban al cielo. Ya, digamos que ese es el ejemplo más sencillo que puedo compartir en este momento. Entonces digo, los ricos iban al cielo y lo voy a completar porque son buenas personas. De hecho, metiéndonos un poquito con ese tema, Sí, podemos soportarlo también incluso con bases bíblicas, porque Salomón fue un rey supremamente rico, David, Abraham, Job, y personas que tenían muchísimo dinero, porque la Biblia lo dice puntualmente que Dios los bendijo con propiedades, con animales, con hijos, con riqueza. salud. ¿Mm? Entonces, y la Biblia nos hace entender que todas esas personas llegaron al cielo. Correcto, totalmente de acuerdo. Mira, eso que acabas de mencionar y de compartir funciona para, digamos, brindarle soporte a la nueva creencia que quieres instalar. ¿Qué sucede? Las creencias no se puede, digamos que, arrancar, como pelear con la creencia para que deje de funcionar, ¿sí? Como, No es como un mueble que tú lo quitas y pones el nuevo. no, tal vez puede verse más fácil. Yo digo que es como cuando tú tienes una memoria. ¿Has visto que tú tienes una memoria de computadora? Sí. La llenas y cuando, digamos que técnicamente cuando tú la borras, sigue todo ahí. Sigue todo ahí y en realidad el sistema te dice, quiere hacerle un formateo profundo para que quede totalmente borrado. Entonces, ¿qué sucede? Tú dices, pero ¿por qué me está pidiendo un formateo profundo si yo ya la borré Y ya lo no, ahí. y no veo los archivos? Pues los archivos están ahí como por debajo, en la memoria. Como cuando eliminas una foto de tu teléfono, de tu iPhone, pasa a un archivo que va a estar guardado ahí por un mes. Correcto. Entonces, ¿qué hay como que tú ya no lo ves, pero él sigue ahí? ¿Qué sucede? Lo que tú haces es comenzar a llenarla otra vez y el mismo sistema comienza a sobreescribir. Así funcionan nuestras creencias y nuestros puntos de vista. Se sobreescriben. Entonces, ¿cómo hago yo para sobreescribir algo que me han repetido 100 veces? Repitiéndomelo. ¿Cuántas? 1000 si toca, 2000 veces, todos los días de mi vida. Si esta frase está reemplazando un punto de vista que me ha estado limitando y que yo lo requiero, fácil, haces una lista de puntos de vista que te están limitando, de creencias, y haces una lista que sea como el antídoto. O sea, a cada creencia negativa, por llamarlo de alguna manera, lo va a instalar una nueva creencia positiva. Correcto. Como que esta es la corrección de este error. Okay. Esto es como si fuera un virus, digo yo. Está ese virus ahí, voy a hacerle el antídoto. Y este antídoto, ¿cómo va a entrar a mi sistema? Igual que entró el otro, por repetición. Eso viene siendo entonces la autosugestión. Correcto. Entonces, dice Bob Proctor, hay dos formas en las que una persona cambia. La primera es por una situación dramática, fuerte en la vida. Entonces dice que cuando dicen, no, es que esta persona cambió porque falleció este familiar que tanto amaba, o esta persona cambió Por una porque enfermedad. tuvo un accidente, digamos, esta persona que tomaba tanto dejó de tomar porque tuvo un accidente de tránsito que casi lo mata, y de ahí dijo, no más va a haber una cerveza. Sí, eso sucede. Entonces él explica que a través de situaciones así dramáticas, fuertes en la vida, cambian las personas, pero no queremos que nos sucedan cosas para cambiar. Entonces, lo que sucede es que comenzamos a hacer repetición de información. ¿Hay algún momento especial para que el cuerpo, la mente, adopte esta nueva información de una manera más fácil? Sí, me encanta que lo menciones. Digamos que la forma práctica para cualquiera es cada vez que se levanta en las mañanas y antes de dormir, comience a sus frases. Yo los invito a que hagan una lista de frases, por ahí digamos 3 frases que sean sencillas y que digan, ya siento nuevos resultados, ya veo que estoy cambiando en esto, y ahí van agregando O frases. sea, como un mantra. Sí, y lo que hacen es pararse frente al espejo 5 minutos en la mañana y repetirlos. Sí, puede parecer bobo, digamos, porque tú estás repitiendo una frase constantemente, pero es una frase de reprogramación. Y la clave es comprender que este virus, esta información que estaba ahí, que te está limitando, entró a tu sistema porque lo viste repetido de la televisión, lo viste repetido de la radio, lo viste repetido de tus compañeros de trabajo, de tus padres, y así como ellos te lo repetían, tú requieres ahora repetírtelo. También funciona si haces una grabación y a esa grabación, por ejemplo, la repites y te la pones en el audífono. Entonces,
ahí vas repitiendo tú mismo con tu propia voz. La puedo grabar, por ejemplo, en una nota de voz y repetirla durante toda la noche. ¿Capta el subconsciente eso? Correcto. Así funciona. Así funciona. Bueno, Luis, y una pregunta. Tenemos una programación, yo por lo menos tengo 47 años y la programación que traigo conmigo pues es una programación que me ha acompañado por más de 40 años. ¿Cuánto tiempo más o menos debe una persona trabajar para empezar a cambiar esas ideas que tiene, esas programaciones que tiene metidas en la cabeza? Porque te lo digo porque seguramente hay personas que listo, voy a hacerlo. Pasó una semana y no me he ganado la lotería. Pasó un mes y no, pero las deudas siguen, me siguen llamando del banco. Esto no funciona. Entonces, ¿cuánto tiempo, si se puede medir en tiempo, o cómo sé yo que ya esa vieja creencia quedó en el pasado y que instalé la nueva? Bueno, digamos que es muy complejo dar un tiempo porque, digamos que desde mi punto de vista, de tantas cosas que he estudiado, me he dado cuenta que el tiempo, primero, es relativo, y entonces ahí comenzamos a entrar en un mundo científico, sí, como lo explicaba Albert Einstein, que dependiendo de dónde está parado el observador, entonces el tiempo es relativo porque las cosas, digamos, se mueven en el espacio durante un tiempo y así es como aprendimos a medir el tiempo, por el movimiento físico de las cosas. Sin embargo, para mí, yo siento que la transformación no se trata de la edad de la persona, ni de cuánto tiempo lleva con la creencia. Se trata más de tomar una decisión. Si la persona está comprometida con ese cambio, si la persona está comprometida con esa reprogramación de su mente, lo logra muy rápido, es muy acelerado, puede ser instantáneo. Para mí, desde lo que yo comprendo, las personas, eso es lo que llamamos salto cuántico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, vamos a ver, las creencias están en la mente, subconsciente y consciente, como ya lo mencionamos. Y la mente es un objeto energético. ¿Mm? Si lo vemos así, podemos decir que la mente no funciona como la física clásica en donde está nuestro cuerpo, que es, digamos, la fuerza de gravedad, masa, aceleración, que son la fuerza, sí, como la física clásica de Isaac Newton, creo. Esta física clásica de Isaac Newton no se aplica a nuestra mente, sí a nuestro cuerpo porque es físico y de carne y hueso y tiene que ver. Entonces, ¿cuál se aplica? Comienza a aplicarse una física que se está descubriendo desde hace un tiempo, que es la física cuántica, que es de la que también habla Joe Dispenza. Sí. Entonces, si lo comprendemos así, nos damos cuenta que podemos hacer un cambio que no requiere tiempo, requiere tomar una decisión. Sí. Bueno, pero digamos que yo puedo tomar la decisión, ¿veis? Yo puedo decir, Sí. Ok, listo, voy a dejar esta creencia de que los ricos no entran al reino de los cielos y ahora digo que los ricos sí entran al reino de los cielos. Correcto. Pero lo digo, pero todavía no lo siento. Correcto. Entonces, si tú me dijeras, ¿qué más debo hacer? ¿Qué más puedo apoyar? Claro, ya hago en la mañana repetición de 5 minutos de la reprogramación y también en la tarde. Pero como que no siento que nada pase. Exacto, y no siento que nada pasa. ¿Qué sucede? De alguna forma sí va a comenzar a pasar porque sí se va a reprogramar. ¿Por qué lo digo? Porque la simple muestra de esto es que el entorno todo el tiempo nos está dando más información y comenzamos a comportarnos como el entorno nos está diciendo, con un montón de miedos ilimitantes. Entonces, la repetición va generando cambios. Sí, ¿dónde? En nuestra mente. Pero si tú me dices, también requiero cambios en mi bolsillo, que me entre dinero, ¿cómo hago? Ahí es cuando te comienzan a decir, tu entorno va a cambiar. Las personas con las que compartes van a cambiar. ¿Por qué? Porque como estás diciéndole a tu mente que ahora los ricos sí pueden entrar al reino de los cielos, de pronto dejas de rechazar personas que son abundantes financieramente. Que antes de manera inconsciente rechazabas. Claro, y entonces tú comienzas a entrar de pronto en entornos, o es más, yo te invito a que los busques. Comienza a buscar entornos donde se reúnen esas personas, que visiten esas personas, así como diría Robert Kiyosaki, o como dirían en El secreto de la mente millonaria. Usa un dinero para divertirte, pero ¿cómo divertirte? Yendo al club de la gente rica para ver qué están haciendo ellos, cómo hablan, cómo se expresan.
Entonces, ahí estás ya apoyando con 2 fuerzas y 2 actividades diferentes tu nueva programación. Estás diciéndote a ti mismo, esto es diferente, en las mañanas y en las noches. Y después estás yendo a sitios donde las personas ya tienen lo que tú deseas, que es abundancia financiera. Entonces, ya estás tomando acciones para eso. Y comenzar a hacer esa apertura comienza a cambiarte a ti, tanto en creencias como en puntos de vista. De pronto comienzas a darte cuenta que los ricos también son amistosos, también son amables. A muchos son dadores, muchos son abundantes. Empieza a cambiarme esa mentalidad. Una pregunta, Luis, y es que yo sé que hay personas que de pronto en este momento nos están viendo, nos están escuchando y dicen, bueno, sí, eso suena muy chévere, pero es que yo vivo de cheque a cheque, de mes a mes. Es más, no tengo un déficit de 100, de 200, de $300 al mes que no tengo para ir a tomarme un café en un club de los ricos. Entonces, ¿cómo hago si no tengo ni siquiera para poder hacer esa actividad que tú me estás diciendo? ¿Es posible explorar otros métodos? Claro, digamos que lo primero que yo recomendaría es libros, literatura. Sí, comenzar a buscar libros de información nueva para reprogramar esos puntos de vista. Vamos con un top 5 rápidamente de 5 libros que tú le recomiendes a la persona para empezar a reprogramar su mente. Esto, ojo, solamente en temas financieros. Acá no estamos hablando de cómo salvar una relación, de cómo mejorar su autoestima, nada. Eso lo vamos a ver en otros podcasts. Pero hoy vamos a aprovechar la presencia de Luis en este canal para que nos enseñe a sanar esa mentalidad con el dinero. 5 libros, Luis. Perfecto, mira. El primero de los libros es Los secretos de la mente millonaria. Sí. Es totalmente clave porque Los secretos de la mente millonaria brinda herramientas de organización prácticas. Viene con ejercicios al final de cada capítulo. Viene con ejercicios. También habla de la autosugestión. Al final deja una lista de frases que deberías decirte frente al espejo. Él menciona la autosugestión ahí. Es interesantísimo porque después yo lo conozco de otros autores, lo conozco de Bob Proctor, lo vuelvo a escuchar y yo digo, wow, yo escuché primero en Los secretos de la mente millonaria, pero luego lo veo con otro autor. Entonces, Los secretos de la mente millonaria del autor T. Harv Eker. Sí. Luego tenemos, siento que Padre Rico, Padre Pobre es clave para comenzar a cambiar los paradigmas, los puntos de vista, las creencias, porque Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki nos habla de su padre rico y su padre pobre. Hacer el paralelo de cómo piensan los pobres, cómo piensan los ricos. Correcto. Y ya cada uno de ustedes se identificará cómo es su mentalidad, si es de pobreza o si es de riqueza y de pronto en qué ámbitos. Correcto. Perfecto. Entonces, él explica y hace ese comparativo durante todo el libro. Entonces, por eso es tan famoso ese libro y como que revolucionó el mundo. No pasa de moda. No pasa de moda y siempre lo vamos a recomendar porque es un libro que te muestra con ejemplos muy claros cómo el pensamiento del padre pobre, digamos, que era su padre biológico, de empleado, de alguna forma, lo mostraba como que él pensaba que el empleo lo iba a apoyar toda la vida y que la pensión iba a ser como su solución al final de sus años y todo el rollo. Y él muestra que es lo que nos ha enseñado muchas veces el sistema, ¿no? Estudie, saque buenas notas, consiga un título, consiga un trabajo, cásese, compre la casa y espere la pensión. Así es. Entonces ese libro muestra esto y muestra el paralelo con el padre rico, que era en realidad el padre del mejor amigo de Robert Kiyosaki y era un empresario que tenía restaurantes y tenía cosas que también inició desde cero. Sí. Él cuenta que su padre pobre y su padre rico, cuando él era niño, tenían la misma cantidad de dinero. Estaban al mismo nivel, sí. Que inclusive su padre pobre tenía un buen puesto, un buen empleo, y el padre rico no. Y el padre rico ahí estaba como sobreviviendo y él cuenta que de un momento a otro este hombre desde la calle, sin educación, sus negocios, comienza a hacer un restaurante, comienza a hacer construcción y comienza a crecer y crecer y crecer. Y que el contador de ambos era el mismo. Entonces, él cuenta que un día de niño, como que el padre pobre le dice, oye, mi hijo quiere ser rico, Robert quiere ser rico, pero yo no sé cómo ayudarlo con eso. Y él le dice, pues pregúntale al papá de Mike, que es el mejor amigo, porque él está creciendo y yo soy el contador y sé que él está creciendo y le está yendo muy bien. Entonces, así, ese libro es maravilloso para eso. Tercer libro, es clave comprender
lo que estábamos hablando de que la mente y las emociones funcionan y todo esto, y es clave comprenderlo para mejorar financieramente. ¿Por qué? Porque yo no puedo pretender tener diferentes resultados viéndome igual, pensando lo mismo, sintiendo lo mismo. Yo no puedo pretender tener nuevos resultados si me sigo viendo a mí mismo como una persona con unas emociones fijas, concretas, que no puedo cambiar, que no puedo rediseñarme, que no puedo dejar de pensar como pienso. Si yo me comienzo a ver así sólido, mis resultados son igual de sólidos. El crecimiento personal, por eso es tan importante, porque tú no vas a poder crecer en ninguna área de tu vida, ni económica, ni sentimental, ni espiritual, ni emocional, si no creces tú como persona. Y hay una frase que repiten mucho y es: vacía tus bolsillos para llenar tu mente, que después tu mente se encargará de llenar tus bolsillos. Correcto, así es. Entonces, digamos que el libro que puedo recomendar ahí es Deja de ser tú, de Joe Dispenza, es un buen inicio. El siguiente, que es el último que ha sacado, es Supernatural, que él explica todo esto. Y O sea, recomendarías 2 de Joe Dispenza. recomendaría 2 de Joe Dispenza porque realmente siento que ahí están los cambios, en dejar de verme a mí como un ser totalmente ya definido, limitado, totalmente como te digo, es que cuando las personas comenzamos a identificarnos con emociones concretas y decimos que somos así, con cosas concretas y decimos que esas cosas son lo que me define, no puedo cambiar. Y si yo pretendo tener diferentes resultados financieros en el bolsillo, tengo que cambiar esos puntos de vista de que yo no puedo tener un carro diferente, tener una casa diferente, vivir en un país distinto. Todos esos cambios requieren que yo entienda que sí puedo cambiar esos resultados previos, que sí puedo cambiar, digamos, cómo cuido mi cuerpo, cómo lo trato, cómo lo reconozco, cómo reconozco mis emociones. Que si yo era iracundo y me dejaba llevar por la ira, yo tengo que entender que yo no soy ira. Yo la puedo experimentar, pero tengo que aprender a controlarla. Eso no me define, eso no soy yo. Exacto. Entonces, desde comprender todo eso, puedes comenzar a cambiar tus puntos, digamos que lo que tú eres, te comienzas a redefinir. Y cuando te comienzas a redefinir, tus resultados van a cambiar. ¿Y el quinto libro? Un quinto libro. Yo siento que, es que me vienen a la mente varios, pero relacionado con el tema financiero y económico, sí. Siento que hay un libro que se llama El problema no es el dinero, tú lo eres. Así se llama el libro. El problema no es el dinero, tú lo eres. Exacto. Y el autor es Dane Hall y Gary Douglas. Ellos son socios en un proyecto que creó Gary Douglas que se llama Access Consciousness. Access Consciousness es otro mundo, pero básicamente el libro del dinero, el dinero no es el problema, tú lo eres. Te comienza a explicar cómo abrir puntos de vista que están limitados en tu vida. De eso se trata el libro. Es una belleza y está enfocado en el dinero. Entonces, para hacerle el resumen a la gente, para que lo tenga claro, sería Los secretos de la mente millonaria, Padre rico, Padre pobre, Deja de ser tú, Supernatural y El problema no es el dinero, tú lo eres. Y ahora que estamos hablando de libros, tú ya escribiste un libro enfocado en todo este tema del dinero. Correcto. ¿Cuál es el nombre del libro? Bueno, el nombre es como, yo traté de hacerlo como que fuera chocante, como que llame la atención fuerte, y le puse de título, ¿qué putas es el dinero? ¿Sí? Esa es la expresión, pero en realidad no está escrito así, no escribí la grosería porque no, yo quería era como que llamara la atención y dijera, aquí hay algo intenso, algo diferente, ¿no? ¿De qué se trata realmente? Yo ahí hago unas definiciones de unos puntos de vista que yo tengo sobre el dinero y los comparto en el libro. Por ejemplo, para mí, de acuerdo a todo lo que yo he visto, inclusive de acuerdo a un libro muy famoso que se llama Piense y hágase rico, De Napoleón. de Napoleon Hill, que es súper famoso, que Bob Proctor, digamos que es un promotor muy, muy grande de Piense y hágase rico,
que inclusive los invito a que busquen la película, porque está la película del libro Piense y hágase rico, en la que participa Bob Proctor y un equipo de Bob Proctor también dentro de la coproducción, igual que con El Secreto. Entonces está la película, ahí les dejo ese dato para que la vean. Para que le dé pereza leer. Eso, por ejemplo, es muy buena la película también, explica varias cosas y dentro de eso explican, por ejemplo, que hay el libro es muy interesante porque cuando tú lees Piense y hágase rico te das cuenta que tiene unas herramientas que no las dice así de frente, literales, como esto tan puntual, sino que te dice tienes que estar abierto a nueva información para poder comprender la sabiduría que está contenida en el libro. ¿Dónde se puede conseguir tu libro? Mi libro se puede conseguir en Amazon. Lo buscan así o en Google. ¿Qué es el dinero? Lo puedes poner ¿qué es el dinero? Y ahí vas a encontrar la carátula Luis Enrique Parada, es mi nombre, lo vas a encontrar así. Entonces en mi libro es lo que comparto. Comparto, por ejemplo, que el dinero es energía. ¿Cómo? Desde el punto de vista de que nace de la bondad. El dinero nace del servicio entre los seres humanos. El dinero nace de darle a alguien algo que tiene incluso más valor para la vida de la persona que el dinero que yo voy a recibir a cambio. Ok. De ahí nacen las grandes riquezas. Si lo pensamos, los seres humanos intercambiamos dinero por algo que para nosotros es necesario o es importante o nos va a hacer felices o nos va a brindar algo de estabilidad en nuestra vida. Casi siempre las compras son emocionales, algo que me haga sentir bien, que me haga sentir tranquilo, que me haga sentir paz, que pueda compartir con mis seres amados. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros deseamos riqueza, lo que requerimos enfocar es nuestra voluntad, nuestro trabajo, nuestros esfuerzos en brindarle a los demás algo útil para sus vidas, algo que mejore la calidad de vida de la persona, que lo haga feliz, que lo haga sentir bien. Ese intercambio es lo que genera las grandes fortunas. Ese intercambio es lo que genera las grandes riquezas. Y entonces ahí es cuando comenzamos a ver, claro, por ejemplo, voy a decir algo muy sencillo. Yo pienso, por ejemplo, que las empresas que brindan servicios públicos son millonarias, recogen mucho dinero, ¿vale? Que la empresa electrificadora de la ciudad donde estoy, la que tiene el acueducto, ellos recogen mucho dinero. Los socios accionistas deben ganar mucho dinero por ese servicio, pero lo que me están brindando a mí es algo necesario para mi vida. Si me faltara el agua en la casa, me faltara la luz. Sí, entonces no te quejes por la factura que vea otra vez ese recibo de la luz, todos con las luces prendidas, sino más bien dar gracias porque durante un mes recibiste de manera ininterrumpida un servicio que te permitió cocinar para las personas que cocinan con electricidad, tener alimentos en la nevera, aire acondicionado para los que vivimos en climas calurosos, calefacción para los que viven en climas fríos. Entonces es también como dejar la queja con respecto a lo que gasto y más bien agradecer por lo que estoy recibiendo a cambio del dinero que estoy sacando. ¿Sí? Correcto. Y me encanta que hayas tocado ese tema porque justamente las emociones que tú experimentas, ¿sí? Porque no soy mi emoción, pero cuando yo experimento esta emoción en presencia del dinero, ¿sí? Por ejemplo, pagando una factura o por ejemplo, no sé, cosas sencillas. Pagando la cuenta en un restaurante, echándole gasolina al carro. Eso. Porque todo es plata. Todo es dinero. Ahí hay un intercambio siempre. Pero entonces ahí la clave es, si yo estoy sintiendo eso negativo, eso limitante, cada vez que uso el dinero, mi relación con el dinero se está deteriorando. Viene desde la escasez. Claro. Desde la queja. Entonces un ejercicio poderoso es pensar que el dinero es como un amigo. ¿Vale? Entonces, pensemos que cada vez que el amigo está presente, yo me siento mal, yo me enojo. Mi amigo, ¿cómo se sentiría? Él va a comenzar a reflejar esa emoción. ¿Te va a querer ir? Se va a querer ir. No, yo que voy a ir donde Luis y cada vez que voy me hace mal la cara. Así funciona, correcto. Si tú comienzas a darte cuenta que el dinero es como si fuera una persona, digamos que no tiene el cuerpo, sino que es energía, que es energética, y que tú cada vez que esa persona está presente, sientes emociones negativas, ahí estás comenzando a rechazarlo, pero comienzas a sentir emociones positivas, comienza a permanecer.
Entonces, ¿cuál es la clave? Igual, reprogramación, saber que cada vez que tú vas a utilizar el dinero para pagar la gasolina, pensar y sentir, pero el pensamiento activa la emoción y la emoción también activa el pensamiento, es un círculo. Entonces, pensar y sentir, gratitud. Maravilloso, le acabo de llenar el tanque de gasolina a mi carro y eso me va a llevar para acá, para allá, me va a permitir trabajar, pasear con mi familia, lo que sea que hagas con el carro al utilizar la gasolina, piensa en lo positivo, experiméntalo y siéntelo cuando uses el dinero. Eso es clave. Cada vez que tú compras lo que quieras, ropa, lo que sea. Pero entonces, ¿qué pasa? Gastamos y compramos porque nos gusta comprar. Sí, nos da placer eso de comprar y tener cosas. Pero entonces, ¿por qué no vamos a pagar la luz con el mismo placer? Que con el mismo placer que la gastamos cuando hicimos una fiesta y pusimos el equipo de sonido a todo volumen. O con el mismo placer que nos conectamos a ver una serie de televisión que no podríamos ver sin energía. Así es, exacto. Cuando comenzamos a usar el dinero con esas emociones, inconscientemente relacionamos el dinero con cosas positivas, con emociones positivas. Y eso también es un proceso de autosugestión. Cada vez que yo haga esta acción, pensar y sentir en esto, voluntariamente, con intención. Hasta que ya se vuelve algo natural. Automatizado. Sí, ya sobreescribió la información allá y ya fue la nueva. Así como te decía con la memoria. Bueno, definitivamente este tema da para largo y aquí nos podemos quedar horas porque apenas hemos tocado la punta del iceberg. Correcto. Entonces les voy a pedir un favor a todas las personas que nos están viendo y que llegaron hasta esta parte. Comenten la palabra dinero si quieren que tengamos un nuevo episodio con Luis como invitado para que sigamos derrumbando todos esos mitos y tumbando todas esas programaciones mentales y creencias que tenemos con respecto al dinero. Dejen ahí el comentario, dinero. Y ya saben, ya que están comentando de una vez, suscríbanse, activen la campanita, compartan y denle me gusta. Dinero para que podamos traer a Luis nuevamente. Luis, ya nos viste el nombre de tu libro, cómo te encontramos en tus redes sociales, porque además también tienes un programa en el cual la gente que quiera saber más puede ponerse en contacto con Luis, puede preguntarle por su programa para que de una manera personalizada él les ayude a quitar todos esos paradigmas y techos mentales y a mejorar esa relación con el dinero. Claro que sí, encantado. Mira, César, me pueden encontrar como Luis Parada, Coach de Abundancia. Así me pueden buscar en Instagram, YouTube y en Facebook. Una pregunta final para romper un mito o para arraigarlo. ¿El dinero compra la felicidad? El dinero no compra la felicidad, sin embargo, es parte de nuestras vidas, al mismo nivel de la salud, ¿sí? Así como yo requiero tener salud en el cuerpo para poder vivir una vida en paz, armonía, felicidad, así requiero tener dinero en la cuenta para poder utilizarlo en lo que requiero para disfrutarlo e inclusive utilizar, digamos que si yo requiero algo que me haga feliz, y si para obtenerlo requiero dinero, entonces el dinero se vuelve necesario para obtener esa experiencia de felicidad. Yo no creo que la felicidad sea un estado permanente. Pienso que viene de experiencias, de momentos, pero hay momentos que pueden ser generados si tengo ese dinero disponible. Si estoy enfermo, tengo un familiar enfermo y tengo dinero para poder pagar un tratamiento, pues eso de cierta manera estaría comprando felicidad, tranquilidad. Correcto. Si tengo mi familia y quiero llevarlos de vacaciones un mes a Europa y tengo el dinero para hacerlo, el dinero, más que comprar la felicidad, se transforma en felicidad. Correcto, así es. Es ese intercambio lo que hace que el dinero tenga un sentido. El intercambio es lo que incluso le da valor al dinero. Bueno, entonces hoy en este pequeño rato que compartimos con Luis fueron grandes los aprendizajes que tuvimos en torno al dinero. Primero, aprendan a identificar esas ideas, esos pensamientos limitantes que tienen frente al dinero, todo lo que escuchamos de nuestros papás, de nuestros jefes, de compañeros, de muchas veces de la pareja, de los medios de comunicación y todas esas creencias negativas que tienes en este momento frente al dinero, reemplázalas por una nueva creencia positiva, con ejercicios de autosugestión, repitiendo las nuevas creencias en la mañana y en la tarde.
5 libros que nos dejaron recomendados. ¿Cuál fue el otro ejercicio que mencionamos? El de, digamos que ir a espacios donde hayan personas haciendo negocios o que estén divirtiéndose también. Untarse de riqueza, untarse Exacto. de abundancia. Exacto. Y guarden este podcast dentro de sus favoritos, consúltenlo, vayan al minuto que más les llamó la atención y de verdad que la abundancia está para todos. Cuando usted dice no hay plata, salga a la calle y dése cuenta cuántos carros hay en la calle, dése cuenta cuántos edificios hay. Eso es plata, o sea, plata sí hay. Que en el momento de pronto no esté en tu bolsillo es otra cosa, pero con enseñanzas como estas vamos a cambiar esa realidad, porque la realidad es subjetiva, no es algo que tenga que ser así para siempre. Vamos a cambiar nuestra mentalidad, a trabajar en nosotros para poder atraer el dinero, la riqueza y la abundancia que tanto queremos, tanto anhelamos, que nos merecemos, pero que muchas veces de manera inconsciente estamos rechazando. Luis, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este podcast, Historias de Fracasos con Final Feliz. No hablamos mucho acerca de tus fracasos, acerca de cómo has podido levantarte ante los tropiezos que has tenido, pero seguramente vamos a tener la posibilidad de tenerte en otro podcast para seguir ahondando en este tema que es de muchísimo interés y que nos ayuda a cambiar la vida de muchas personas. Muchas gracias. Para mí es un placer, César. Gracias por tu invitación. Y desde hace un tiempo siento que mi propósito en la vida es servir a los demás y brindar herramientas. Entonces, claro, porque se dio cuenta que sirviendo es que llega la plata. En parte sí, claro. Lo creo totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, entre más servimos, más dinero vamos a traer. Totalmente. Y además que servir a otro ser humano para mí es como uno de los mayores placeres que sentimos en la vida. Pero ahí viene una cosa, antes de terminar haciendo un paréntesis, y es que tú debes servir de una manera desinteresada y el dinero llega por consecuencia de. Totalmente. Si tú lo haces buscando el dinero no llega de la misma manera. Correcto. O puede llegar, pero así mismo se va. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Inclusive, si las personas estamos enfocadas en el dinero como objeto físico, lo vamos a ver como que tenemos que hacer un esfuerzo físico. Pero si comenzamos a ver el dinero como un intercambio de servicio, de bondad, de amor por el otro, de ese mejorar la calidad de vida de la otra persona, ya no va a ser desde el esfuerzo físico, va a ser desde un tema energético de compartir y de servir a los demás. Y desde ahí es desde donde se abren canales de abundancia. Y algo que me parece clave es que cuando tú sirves a los demás, el universo energéticamente siempre va a encontrar la forma de retribuírtelo. Entonces tú a veces dices, me invitó un amigo a subir en un yate gratis, que lo alquiló y me invitó, o me invitó a esta fiesta que es exclusiva, que vale un dinero la entrada, y él me invitó gratis. Eso a veces proviene de lo que nosotros hemos sembrado gratis en otras personas. Entonces no nos dé miedo brindarnos libremente y brindarnos en abundancia, porque la vida misma retribuye en abundancia. En abundancia. Lo dicho, aquí nos quedamos horas. Gracias. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Encantado. Súper invitado a una nueva charla en otro espacio aquí de este podcast. Y a ustedes muchas gracias por haberse quedado. Ya saben, las recomendaciones de siempre. Suscríbanse, activen la campanita, compartan, comenten. Ya saben, dinero si quieren tener a Luis nuevamente aquí como invitado y denle me gusta. Yo soy César Agudelo, soy tu coach de crecimiento personal. Sígueme en todas mis redes sociales, me encuentras como Soy César Agudelo y aquí estaremos más adelante con más verdades.